Este ejercicio tiene bastante información y además tiene 4 preguntas asociadas a él. Entonces vamos a empezar a escribir paso por paso cada una de los datos que nos entregan. Nos dicen que los 5 primeros puestos en una carrera de atletismo fueron ocupados por los atletas enumerados como P, Q, R, S y T. Y además que estos atletas están representando a 5 países diferentes que son Argentina, Haití, Honduras, México y Colombia. Adicional a eso nos dicen que ellos ocuparon las primeras 5 posiciones, pero que no necesariamente fueron en este orden y que no necesariamente el orden en que aparecen los países es el orden en que llegaron los atletas. Y además nos dan una serie de datos que vamos a ir anotando cada uno para tener esa información disponible para poder resolver los ejercicios. Entonces, lo primero que nos dicen es que el atleta P llegó en uno de los 2 primeros lugares. Entonces, el atleta P tiene 2 posibilidades: o está en la primera posición o está en la segunda posición. Y además que el país al que él representa empieza por la letra H. Tenemos entonces 2 posibilidades de países: puede ser o Haití o el país de Honduras. Bueno, en segundo lugar nos dicen que el atleta llamado Q ocupó el 5.º lugar. Este sí es un lugar que es fijo, está en el 5.º lugar, y que esa posición no es Argentina. Significa entonces que si no es Argentina, tiene que ser cualquiera de esos países: Haití, Honduras, México o Colombia. El siguiente dato nos dice: el hondureño ocupó el 3.er lugar. Entonces, tenemos acá el 3.er lugar, corresponde al atleta que representa a Honduras. Pero podemos empezar ya a discriminar una información. Sabemos que si Honduras se encuentra exactamente en el 3.er lugar, significa que Honduras no puede estar ni en la primera ni en la segunda posición, que son los sitios que le corresponderían a P. Entonces Honduras es una opción que podemos eliminar para el atleta P. Entonces ya con seguridad sabemos que P está relacionado con Haití. Entonces Q no puede ya estar relacionado con Haití, entonces Haití lo descartamos de esta posición. Y también Honduras, porque sabemos que Honduras se encuentra en la 3.er posición, y aquí sabemos con seguridad que en la 5.ª posición debe encontrarse Q, y Q ya solamente tiene 2 posibilidades: o es México o es Colombia. Bien, el siguiente dato que nos dan es que R nos llegó en los 2 primeros lugares. Significa que R tiene que haber llegado en la posición 3, 4 o 5. Pero como ya sabemos con seguridad que en la posición 3, todavía no podemos concluir que R pueda ser Honduras, porque hay 3 posibilidades de posición. Entonces no podemos todavía predecir información adicional con este dato que nos dan. Nos dicen también que S es colombiano, que S no es colombiano. O sea que el atleta S, no nos dicen qué posición está, pero nos dicen es que él no es colombiano. Entonces, entre los países que tenemos todavía posibles es Argentina, Haití ya lo tenemos asignado a P, entonces Haití no lo escribimos. Honduras está en el 3.er lugar, pero no sabemos a qué letra corresponde, entonces también puede ser un candidato Honduras. Y México. Bueno, Colombia también podríamos ubicarlo en esta posición, porque también es
Pero atención a una restricción acá. Es que ese no puede ser Colombia, entonces Colombia no puede ser candidato acá. Solamente nos quedan esos tres países, Argentina, Honduras y México. Y la última información que nos entrega el ejercicio es que el colombiano quedó en una mejor posición que el argentino. Significa que Colombia está en un puesto que es mayor que la posición que está ocupando Argentina. Entonces, con esta información nos piden resolver los siguientes ejercicios. Nos dicen en el ejercicio número 58 que el atleta mexicano es, y tenemos cuatro opciones, Q, R, S o T. Bien, entonces, el atleta mexicano. Buscamos entonces entre la información que hemos resumido, ¿cuáles de los atletas tienen posibilidades de ser el mexicano? Entonces fijémonos en opciones donde aparezca México como candidato. Tenemos a la letra S o tenemos a la letra Q. Pero entonces fijémonos en lo siguiente. Q puede ser México o Colombia, pero también sabemos que Q es necesario que se encuentre en la quinta posición. Y además, si Colombia se encontrara en esta quinta posición, no podría cumplirse esta restricción, que Colombia se encuentre en una posición que sea mucho mayor a la posición en la que se encuentra Argentina. Y la quinta posición es la última posición de los países que estamos hablando, porque solo se están teniendo en cuenta los 5 primeros lugares. Entonces Colombia no puede ocupar la última casilla. Mínimamente debería estar ocupando la cuarta casilla para que Argentina estuviera ocupando la quinta y así se pudiera cumplir esta condición, que Colombia se encuentre en un mejor nivel de carrera que Argentina. Entonces, como ya descartamos todos los países, nos damos cuenta que México está directamente asociado con la letra Q. Entonces, en esta pregunta, esta sería la opción correcta. El atleta mexicano es Q. Entonces, como ya sabemos que México está asociado a Q, en las demás restricciones que tenemos podemos cancelar a México porque ya se encuentra asociado a un número. Bien, en el siguiente ejercicio nos dicen que entre R, S y T, en el cuarto lugar podría solo haber quedado. Entonces nos dan 4 opciones. Bien, este ejercicio hay que prestarle muchísima atención a lo siguiente. En la cuarta posición entre R, S y T. Entonces pensemos, ¿qué pasaría si, por ejemplo, R pongamos aquí un condicional, si R se encuentra en la tercera posición? Fijémonos qué está pasando con R y por qué digo eso. Vean que R puede estar en la tercera, cuarta o quinta posición porque nos dicen que R no ocupó las 2 primeras casillas. Entonces, si R, estamos suponiendo que si R se encuentra en la tercera posición, entonces estamos afirmando que R es Honduras. Entonces, mucha atención a lo siguiente. Si R es Honduras, démonos cuenta que solo nos quedaría en la cuarta posición libre porque la quinta ya está ocupada. Entonces, ¿quién podría estar en esa cuarta posición? Entonces, si ya sabemos que R es Honduras, aquí Honduras ya no sería un candidato y necesariamente ese sería Argentina. Y como Argentina tiene que ser una posición mucho más atrás que Colombia, entonces Argentina necesariamente debería estar ocupando la cuarta posición. Porque recordemos, en las 2 primeras posiciones posiblemente se encuentra P y otra letra adicional. En las últimas 3 ya dijimos que R va a estar en la tercera posición y en la quinta tenemos a Q. Entonces en la quinta posición podemos inclusive eliminarla acá como opción. Entonces necesariamente solamente nos queda Argentina ocupando la cuarta casilla.
pero basados en que estamos diciendo que R está en tercer lugar. Entonces S estaría en el cuarto lugar y eso implica que S es Argentina. Bien, pero tenemos también otra posibilidad, que R también esté en cuarto lugar. Entonces miremos si decimos que R está exactamente en cuarto lugar, si de pronto entramos en controversia con alguna de las restricciones. Entonces planteamos lo siguiente: si R estuviera en el cuarto lugar, ¿qué va a ocurrir? R encontrándose en el cuarto lugar implica, ya lo dijimos, que la posición del cuarto lugar debe ser ocupada por Argentina, porque en el tercer puesto se encuentra Honduras. Entonces, si R está en el cuarto lugar, significa que R es de Argentina. Entonces, si R es Argentina, nos queda solamente como opción que S ocupe la posición del tercer lugar, que corresponde a Honduras. Entonces, S estaría en la tercera posición, significa que S es Honduras. Una pregunta adicional es, entonces, ¿qué pasa con T? Que también es una letra que está disponible y está opcionada. Entonces, fijémonos que dentro de las restricciones, S solamente puede tener dos posibles países, o es Argentina o es Honduras. Nos hemos dado cuenta ya que manipulando a R en estas dos posiciones, siempre nos obliga a que S tome cualquiera de esos dos lugares, o que sea Argentina o que sea Honduras. Entonces, la letra que corresponde a T tiene que referirse al otro país que no está todavía asignado, que es Colombia. Y además Colombia debe encontrarse en una posición muy superior a las posiciones que puede ocupar Argentina. Y notemos que Argentina, según estas conclusiones, se encuentra siempre en el cuarto lugar. Entonces, no es necesario pensar en T como una de las opciones a ocupar el cuarto lugar. Bien, volvamos a la pregunta. Nos dicen que entre estas tres letras, el cuarto lugar podría ser ocupado por ¿quiénes? Entonces, solamente por R, no, porque R puede ocupar dos posibles lugares, teniendo en cuenta las dos restricciones que él tiene. Solamente S tampoco es posible porque S depende de la restricción asociada a R. Entonces, en el cuarto lugar nos damos cuenta que en la primera posibilidad que tenemos, en el cuarto lugar podría encontrarse S. Pero en la segunda posibilidad que tenemos, en el cuarto lugar podría encontrarse R. Entonces, en esta opción de respuesta, sería identificarla con la letra C, porque son R o S los posibles candidatos a ocupar el cuarto lugar. Bien, en la siguiente pregunta nos dicen que el atleta colombiano es. Entonces, si revolvemos a las restricciones que ya habíamos analizado acá, entonces démonos cuenta de lo siguiente. R y S deben estar asociados exclusivamente con los países Honduras y Argentina. Entonces, Honduras y Argentina debe estar ocupado con el país R y S. Ya sabemos que Q corresponde a México y que P corresponde a Haití. Entonces resaltemos aquí Haití. La letra que hace falta es la letra T. Entonces ya tenemos P con Haití, Q con México, R y S, puede ser Argentina y Honduras, pero entre ellas se encuentran estas dos letras. Entonces T, que es la única letra pendiente, debe estar asociada con el único país que está pendiente por identificar, que es Colombia. Entonces, en esta pregunta, el atleta colombiano es el que está asociado con la letra T.
Bien, finalmente la última pregunta nos dice lo siguiente. De las siguientes afirmaciones, entonces nos dan tres afirmaciones. La primera es que R es hondureño, la segunda es que el argentino quedó en el cuarto lugar y la tercera es que el haitiano quedó en primer lugar. Entonces, de esas tres afirmaciones, solamente podemos decir con certeza que o la primera es verdadera, o la segunda es verdadera, o las dos primeras son verdaderas, o las dos últimas son verdaderas. Entonces, identifiquemos cada una de las proposiciones para ver cuál es cierta y cuál es falsa. Nos dice, R es hondureño. Si recordamos el análisis para el ejercicio 59, nos damos cuenta que R puede ser Honduras o R puede ser Argentina. Entonces no tenemos certeza de que R sea hondureño. Entonces esta opción es una opción de la que no tenemos certeza. La segunda afirmación es, el argentino quedó en el cuarto lugar. Entonces, si recordamos en este ejercicio, nos dimos cuenta que en el cuarto lugar, en algún momento, siempre se encuentra Argentina, pero asociada a dos nombres diferentes. En este primer caso, en esta primera evaluación, está asociada a S, pero en la segunda está asociada a R. Pero independiente de eso, nos damos cuenta que Argentina siempre se encuentra en el cuarto lugar. Entonces, esta afirmación es una afirmación verdadera. Y finalmente nos dicen, el haitiano quedó en primer lugar. Entonces, recordando toda la información que se ha recopilado, podemos darnos cuenta que P y T tienen que estar compartiendo el primero y el segundo lugar, pero ninguna de la información que hemos analizado nos permitiría decir con certeza si realmente el haitiano, o sea P, se encuentra en esta primera posición, porque es posible que Colombia se encuentre en la primera posición y eso no entraría en controversia o en conflicto con la única opción en la que aparece Colombia, y es que Colombia siempre se encuentre por encima de Argentina. O sea que Colombia podría estar en el segundo o en el primer lugar y esta condición seguiría cumpliéndose siempre. Entonces no podemos garantizar que el haitiano se encuentre en el primer lugar. Entonces esta opción es una opción de la que no tenemos certeza, la eliminamos y finalmente tenemos que, de lo único que podemos decir con seguridad es que la afirmación número 2 es verdadera. Entonces escogeríamos la opción B. Es muy importante hacer un análisis detallado y detenido en este ejercicio, en el número 59, porque a partir de él y de las conclusiones que se hagan acá, es que se pueden inferir los resultados de los otros dos ejercicios del 60 y del 61. Entonces es muy importante que se entiendan esas posibilidades que existen. Vamos a recordar. Fijémonos que en este ejercicio nos dicen, entre R, S y T, en el cuarto lugar, ¿cuál de ellos podría solamente haber quedado en esa posición, en el cuarto lugar? Entonces, el análisis parte de que R puede ocupar dos posibles lugares, el tercero y el cuarto. Entonces se analizan ese par de escenarios. Cuando R se encuentra en el tercer lugar y a partir de ahí se empiezan a sacar conclusiones. Y nuevamente se plantea cuando R se encuentra en el cuarto lugar. Y a partir de esa afirmación se pueden empezar a derivar las soluciones. Es muy importante, cuando aparezcan varias alternativas, evaluarlas cada una para poder identificar en cuál de esas posibles alternativas que estamos proponiendo, de pronto alguna de ellas entre en conflicto con alguna de las obligaciones que debe cumplir el ejercicio, que son las que intentamos resumir en este primer lugar. Entonces, repito que este ejercicio, el análisis de esta parte del ejercicio, es muy importante que sea repasada con detenimiento.